La existencia dentro de su realidad te permite grandes entretenimientos. ¿Qué aventura decidiste disfrutar? Bienvenidos a nuestro canal. Hay aventuras a las que todo el mundo se lanza, algunos desde temprana edad y otros esperan un poco más. Pero, para ser cierto, son muy pocos los que toman en serio la responsabilidad que cada una de estas aventuras conlleva. Por ende, el tiempo pasa y se acomodan al juicio interno que da testimonio de quiénes somos, pero que ignoramos a causa de las limitaciones que pone el propio criterio. Y seguimos con el jueguito de dos es mejor que una, y la vida es corta. Disfrutémosla hoy, porque mañana no sabemos. Pero ¿ya descubriste a qué fuiste enviado a la tierra y por qué tienes ese cuerpo que tienes? Muchos consideran que fueron enviados a ser feliz y se dedican a vivir de una forma personal egoísta. ¿Es eso una realidad? Si una persona no es parte del bien y de la mejora de alguien, no sirve para vivir. Es tiempo de empezar a vivir de una forma responsable y es momento de tomar las cosas en serio. Tienes que aprender a escuchar el llamado sublime para formar una nueva y mejor versión de ti. Las variadas creencias forman un imperio en la mente de quien las personaliza a tal grado que limitan los ideales e impiden el buen desarrollo de la capacidad neta. Es importante descubrir cuál es nuestro propósito en esta tierra. Dirás, entonces dime cómo descubro mi propósito y cuál es mi misión. Simplemente no puedo hacerlo. Es como pedirme que elija una mujer para tu futura esposa. Cada quien tiene que aprender a definir su propia verdad y sus propias limitaciones y descubrir cuáles son sus propósitos terrenales. Muchas personas permitieron que el compromiso con ellos mismos los dividiera en partes. Y está bien, pero cuando esas partes crean barreras y no te permiten espacio para moldear tu propia originalidad, pasa a ser un grave problema, porque es cuando empiezas a negarte a ti mismo, porque no logras visualizar los propósitos, metas ni objetivos, pues en el mayor de los casos crea ceguera y se le da prioridad a aquello que no tiene importancia ni está dentro de tus preferencias. Es ahí donde muchos pierden el interés hasta por la vida, la forma de percibir y de sus sentimientos. Otros terminan por autodestruirse, por vivir una vida relativa, perdiendo el interés por ser alguien mejor. No descuides el verdadero tú, ese que forma parte de la inocencia complementaria. Muchos se forman la falsa idea de creer que son dueños de sí mismos, lo cual es irrealista. ¿Que sí eres dueño de ti mismo? Es un absoluto no. Eres dueño de tu libre manera de pensar, o sea, de tu libre albedrío. ¿Estás convencido que eres dueño de ti mismo? A ver, razonemos un poco. ¿Alguna vez sentiste el deseo de golpear a alguien? ¿Por qué no lo hiciste? Exacto. Sabes que tendrás problemas con la justicia. Eres dueño de ti mismo siempre y cuando estés dentro de los parámetros legales. Además, no eres tú quien decide si mueres hoy o mañana. Esto te coloca bajo la decisión de alguien más. ¿Te has preguntado si estás viviendo tu segunda oportunidad? Para ser cierto, algunos la vida les dio una tregua y no entendieron que era su segunda oportunidad, por lo que no la supieron aprovechar. Luego la vida les dice, me obligaste a darte una oportunidad porque todas las que te di las desperdiciaste. Hay gente que por su falsa sabiduría desperdician la realidad y confunden las manifestaciones. Llegamos al final del video. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Los atuendos que el hombre viste no definen su grandeza, pero sí dicen de qué está formado su interior. Hasta un próximo video.